Amigos, soy un sentido y bienvenidos. Hoy en la entrevista de televisión vamos a estar conversando con el presidente de Cámaras, Ricardo Santos. Bienvenidos. Como siempre, un placer estar en el noticiero de Venevisión. Muchas gracias. Bueno, señor Cusano, en primer término, para comenzar esta entrevista tenemos que hacer un balance de estos 6 meses desde que se inició la pandemia mundial por el coronavirus. ¿Cuál sería ese balance que hacen ustedes desde Fede Cámaras? ¿Cuáles serían los sectores más afectados, las pérdidas? ¿Cuál es el balance? Bueno, el balance sin duda alguna no puede ser positivo. Debemos recordar que para el 13 de marzo, cuando se conoció el primer caso de coronavirus en Venezuela, ya en el país vivíamos una contracción de más de 25 trimestres consecutivos de las capacidades financieras del Producto Interno Bruto. La economía hoy es apenas un 25% de lo que era en el año 2012. Más allá que en el año 2012 ya vivíamos distorsiones donde la empresa privada no era incentivada por parte de las políticas públicas, sino que en aquel momento se le daba vida a la visión política desde los ingresos a la chequera petrolera. Ahora bien, sí debemos resaltar que en estos 6 meses se ha logrado un profundo compromiso y se ha demostrado un profundo compromiso entre los empresarios y los trabajadores a favor de la sociedad, a favor de la nación venezolana. Y también debemos reconocer que han habido, lamentablemente, no todos lo que estructuralmente, no todas las soluciones que se requerirían, pero algunos sectores han logrado tener, si no unas políticas públicas cónsonas para poder desarrollar su actividad, por lo menos han sido menos hostigadas, y eso ha permitido que algunos rubros específicamente puedan tener mejores números de producción con relación al mismo periodo del año 2019. ¿Cuáles serían esos sectores, señor Cusano, si lo pudiera enumerar? Bueno, sin duda alguna, los sectores que se encargan de la atención de las necesidades más básicas, ¿no? La agroindustria ha tenido estos números en positivo con relación al 2019. Debemos, obviamente, eso hay que exponenciarlo, pero lamentablemente no ha sido así para todos los sectores. Tenemos un sector primario, lo que es nuestra producción agrícola y pecuaria, profundamente golpeada, sobre todo por la crisis de la gasolina. No podemos olvidar todo lo que es el tema transporte, ¿no? El transporte aéreo que ha estado detenido, y no es solo los puestos de empleo que genera para pilotos y azafatas, no, es todo el empleo indirecto, los taxistas, los maleteros, todo el movimiento comercial que hay en torno a la movilidad, y así pudiésemos enumerar cada uno de los sectores. Pero en definitiva, el sector inmobiliario, por ejemplo, si bien es cierto que han habido unos decretos que pospone el pago de los alquileres, no es menos cierto que se ha dado la potestad de que entre inquilino y propietario se lleguen a acuerdos. Y ahí, eso desde el punto de vista de las políticas públicas es muy positivo, porque permite que los ciudadanos construyamos acuerdos en la medida de nuestras capacidades y necesidades, ¿no? Señor Cusano, hace pocos minutos, se dio a conocer desde parte de las autoridades del Ejecutivo Nacional la creación de una instancia antibloqueo, así llamada, y también se habló de una renegociación de la deuda venezolana. Desde Fede Cámaras, ¿cómo ven este tipo de iniciativas? Si han tenido, antes de este lanzamiento, tenían conocimiento que se iba a implementar. No, la verdad que no. Estamos apenas leyendo las noticias vía redes sociales minutos antes de comenzar esta entrevista. Lo que al final pareciera es que todavía, bueno, el uso de una serie de términos de connotaciones políticas, lo que sí sería importante es conocer a profundidad los planes para generar la confianza necesaria, la credibilidad necesaria y la plataforma de institucionalidad que nos permita verdaderamente reinsertar a Venezuela en los mercados financieros internacionales y poder darle la oportunidad a la inversión, a que regrese al país. Que, por cierto, cada vez que hablamos de una estadística, cada vez que resaltamos porcentajes, caída del Producto Interno Bruto, lo que hay detrás de eso es un profundo drama humano, un profundo drama social. Y por eso es tan importante que se construyan esos consensos que permitan hacer que Venezuela se transite y se transforme hacia un espacio de plenas libertades políticas, económicas y sociales para favorecer a todos los ciudadanos.
precisamente el ciudadano de a pie que desconoce los términos macroeconómicos y todo el tecnicismo de esta área, al final lo que necesita es tener el sustento, los alimentos en casa y por supuesto que el poder adquisitivo de su ingreso sea sostenible, ¿no? Pero desde Fede Cámaras, por el planteamiento que usted nos hace en este momento, ¿creen en una negociación política para salir de la crisis que vive la realidad venezolana? Mira, sin duda alguna, como un ciudadano, una institución y un ciudadano que tenga profundamente arraigados los valores demócratas, siempre tendrá como primera opción la negociación, la construcción de diálogo, para entonces obtener y construir soluciones inclusivas, soluciones que no excluyan a nadie por su visión, su pensamiento, su visión política, religiosa o social, y sobre todo que sean soluciones que sean sustentables en el tiempo, que puedan permanecer y que puedan cambiar la realidad de ese ciudadano a pie que perdió su poder de compra. Y eso queremos, además, eso es otro drama profundo que tiene la empresa privada. De nada sirve empresarios exitosos, de nada sirve un empresario generando riqueza para que obvio, ojo, es el objetivo de su negocio, generar riqueza, generar empleo, pero si su entorno, si la sociedad, si la nación donde hace vida es una nación que está profundamente afectada por drama, por una crisis humanitaria, por complejidad para poder acceder a los bienes básicos, necesarios. En definitiva, el ciudadano a pie lo que más necesita hoy es sensatez en la visión del mundo político para que se sienten a construir, a articular y a desarrollar de la mano de todos los actores de la sociedad civil, por cierto, porque ya esto no es un problema exclusivamente político, sino también empresarios, academia, trabajadores importantísimos, estudiantes, etcétera, para poder construir soluciones, como hemos dicho, inclusivas y productivas para todo el país. Último ya trimestre del año, señor Cusano, desde Fede Cámaras, ¿cuál es la visión que tienen ustedes para finalizar el 2020 desde el punto de vista económico, por supuesto? Bueno, la verdad, un año cargado de demasiados problemas aderezados con la pandemia. Sin duda alguna, este cierre de año esperemos que se pueda dar lo que durante ya un par de décadas no se ha podido construir verdaderamente, que son soluciones por la vía pacífica. Y por cierto, queremos reiterar y resaltar que hablar de paz en Venezuela no significa cohabitar, no significa injusticia, significa precisamente construir por la vía de la sensatez y de los altos niveles de ciudadanía soluciones para el país, donde la justicia no sea para abusar, pero tampoco sea para la venganza. En definitiva, que nos podamos reencontrar. El tema de la industria petrolera, estamos viendo en todo el país, en el caso de Caracas, grandes colas para los ciudadanos poder abastecer su combustible y, por supuesto, practicar su normalidad, su circulación. ¿Cómo ven este tema, señor Cusano, desde Cámaras? Bueno, extremadamente complejo porque todo lo que es el proceso de petróleo, de energético, refinación, distribución y energía en general está en las exclusivas manos del sector público, que ya ha demostrado sus capacidades y su visión de gerencia, que nos ha llevado a un deterioro de la otrora empresa petrolera más importante del mundo. La solución pasa no solo por los acuerdos políticos, sino también por entender que ha llegado el momento de que el capital privado, nacional y extranjero, con reglas claras, con precisiones sobre para qué y cómo invertir, y también para que eso pueda verse retribuido en impuestos que luego se transformen en servicios a la sociedad, sea definitivamente aceptado por la visión de los venezolanos. El proceso de privatización en los mejores términos de lo que es la industria petrolera, de lo que son las más de 900 empresas que hoy están en manos del sector público y que no están cumpliendo las funciones para las cuales fueron creadas en su momento, que era la de servir a la sociedad, generando empleo, productos, bienes, servicios que empoderen al ciudadano en su condición de consumidor, y cuando se le paren frente a un anaquel poder decidir desde qué harina de maíz precocido comprar hasta qué señal de televisión o qué noticiero colocar. En definitiva, si no se cambia esa mentalidad y si no entendemos que el Estado debe estar
para modelar, para construir un marco regulatorio que permita incentivar y permita generarle al ciudadano oportunidades para que crezca sobre la base de su propio esfuerzo, empleo, trabajo, vocación, sueños, menos difícilmente vamos a poder entonces no solo cerrar un mejor 2020, sino tener unos futuros años donde podamos revertir este 90% de pobreza y donde podamos revertir 60% de las empresas que desaparecieron a lo largo de los últimos 22 años, ¿no? Amigos, estamos conversando con el presidente de Fedecámaras, Ricardo Cusano. Señor Cusano, ¿han tenido ustedes acercamiento en los últimos días, últimos meses, con el ejecutivo de Nicolás Maduro? ¿Han tenido algún acercamiento, reunión? Sí, cómo no. Desde el día de la pandemia, desde el día 1, comenzaron unas comunicaciones, no solo con Fedecámaras, que tenían muchísimos años que no ocurría, sino también se profundizaron algunas relaciones con los sectores que hacen vida en Fedecámaras, el comercio, la industria, la banca, el turismo, etcétera, y el sector primario, obviamente, con los respectivos ministerios. El problema es que la complejidad de la realidad venezolana es tan profunda que ya no las medidas individuales no logran generar soluciones verdaderamente que abracen y que le generen la mayor cantidad de beneficios a toda la población. Por eso no es solo tener reuniones, no es solo respetuosamente encontrarnos, sino ir más allá y poder diseñar espacios de solución en salud. Por cierto, salud y economía, estamos convencidos de Fedecámaras que pueden ser las dos áreas en las cuales la conflictividad política cese y puedan construir acuerdos y puedan construir soluciones coyunturales que luego por lo menos vaya desmontando la desconfianza para que ya en el pospandemia o también en la pandemia, dependiendo los niveles de celeridad y de sensatez que hay en los actores políticos, construir ya soluciones estructurales para... Señor Cusano, ya sabemos que el tiempo en televisión es limitado, pero quería también su lectura sobre el proceso electoral que se está planteando para el 6 de diciembre. En Venezuela hay una realidad y se habla de que esas elecciones irían el 6 de diciembre. ¿Cómo ven ustedes desde Fedecámaras esos comicios? Bueno, lo primero es, nosotros venimos pidiendo desde el día 1 que haya coherencia y reglas claras para la apertura económica en el marco de la pandemia. De igual forma, para unas elecciones, eventualmente, donde hay conglomeración de personas, hay que tener unos protocolos. Y esos protocolos no solo es por la sanidad y la seguridad de la salud de la gente, sino también en términos internacionales de que haya esas condiciones mínimas, que la comunidad internacional pueda reconocer este proceso electoral que indefectiblemente debe cumplirse porque está en nuestra Carta Magna, pero debe cumplir, con por lo menos unos requisitos que permitan que ese proceso tenga credibilidad y que sobre todo le permita al país ser un espacio de soluciones, porque si es para cambiar caras, actores políticos nada más, la verdad es que le sirve muy poco a la sociedad venezolana. Bueno, conversábamos con Ricardo Cusano, presidente de Fedecámaras. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias a ustedes. Feliz tarde. Bueno, muchísimas gracias. Y a ustedes, amigos, será hasta una próxima oportunidad.